Primero fue romper ese costumbrismo político que desde mi punto de vista no fue difícil. Es decir, viví en ese sistema, entendí que quitarles el poder pues iba a ser algo que me iba a causar un problema, pero estaba dispuesto a enfrentarlo. El orgullo de nosotros de ser emprendedores participó plenamente en el gobierno. La trascendencia de la llegada de un gobierno independiente es enorme. Va a ser valorada en el futuro. Dije, vamos a armar un equipo que soporte, que haya tenido adversidades en su vida, que tengamos que soportar el embate de declaraciones, de críticas, de enojos. También el sistema mediático. Decidí no pagar medios de comunicación desde el inicio de la administración. Pues todos se me echaron encima. Un gobierno independiente llegó y todo el mundo se opuso. Yo creo que es bien importante que haya sido un gobierno independiente, porque es un gobierno que no tiene compromisos de ninguna índole. Y eso le permitió al gobernador Jaime Rodríguez pues, hacer lo que hizo, ¿no? Tomar esa decisión, voy a decirlo, tan valiente, y no me he cansado de decirlo, porque y ahorita muchos lo ven muy simple, ¿no? Con lo que se hizo, pero no saben realmente lo que hubo detrás de todo esto, ¿no? El ser un gobierno independiente nos permitió esta libertad de puertas abiertas para platicar con todos, pero principalmente con una característica que yo subrayo, con un gran sentido humano. La sociedad lo ve desde la óptica de un gran logro, haber votado por alguien que no tiene un partido, y creo que sí, tiene un gran mérito, sin duda. Aprendí a navegar en turbulencia, ¿no? Aprendí a entender también esas críticas, porque no todas fueron hechas de mala fe. Muchas de ellas positivas, y había que arreglarlos, ¿no? Como esta que te digo del sistema penitenciario, ¿no? La gente dice, ya, hay que arreglar eso. A ver, vente conmigo, vamos al penal, cabrón. Y los empecé a invitar, ¿no? A los organismos, a las cámaras. Logramos que el Consejo de Nuevo León, que fue para mí un sostén importante, ayudaron mucho a hacer el clic con esas críticas, ¿no? Empezaron a hablar conmigo también para que yo entendiera el porqué, y ahí no la llevamos. Por otro lado, no tienes compromisos con ningún sector, con ningún partido para sesgar tus proyectos o tus decisiones. Al principio fui totalitario, podríamos decirlo, en el tema de mis decisiones, porque era necesario hacerlo. Luego fui cediendo el tema de la negociación, del acuerdo y de todas esas cosas que se requieren en la política, y eso es profesionalismo. Yo nunca hice distinción ni por partidos, ni colores, ni por amistades, ni por nada. A cada uno de las presidentas, de las directoras, el trato fue igual. No hubo la diferencia, y creo que cuando hay un gobierno del mismo partido siempre se beneficia pues a los de la misma bandera o el mismo color, y eso no se da. Entonces, ¿por qué yo quise ser diferente? Porque yo hubiera querido que cuando yo estuve en un municipio me trataran igual que los demás. La sociedad triunfó, la ciudadanía triunfó, y a partir de ahí, durante ese momento, nace uno de los legados más importantes de este gobierno, el que para mí está por encima de todos: el legado democrático. Hay que echarles ánimos, hay que darles emoción. Batallan mucho los alcaldes, mucho. Los ingresos que tienen no son suficientes a la alta demanda del crecimiento de la población, punto. Y el Estado tiene que ayudar. Y yo creo que si tú le preguntas a todos los presidentes municipales, todos los alcaldes que les tocó ser alcaldes durante este gobierno, te van a platicar que nunca habían tenido una interacción con el Ejecutivo como la tuvieron ahorita, que era de cordialidad, de colaboración. Podemos fluir, podemos intercambiar puntos de vista con los diferentes líderes de los diferentes sectores o partidos, con los alcaldes, pero ellos nos ven a uno neutral. Ellos dicen, yo estoy en un punto neutral y con él puedo convivir a todo dar. Todos trabajamos en comunión, en sinergia, en equipo. Ellos están acostumbrados a ser
o sumisos al Poder Ejecutivo porque eran de la misma extracción, o antagonistas al Ejecutivo por ser oposición. Este gobierno, el gobernador Jaime Rodríguez, entendió y vivió muy claro que solo juntos podemos avanzar con más fuerza y de manera más eficiente. Un estado sin que la gente se sienta sana o esté sana, no puede avanzar. La salud es lo más importante que tiene el ser humano y siempre lo he dicho que la salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás es nada. Tenemos un sistema de salud muy amplio, pero está muy descuidado. Es decir, hospitales sin mucho equipo, faltaba mucha inversión, sobre todo en equipo, en mantenimiento. Entonces decidimos nosotros meterle el mayor recurso en la historia de Nuevo León al sistema de salud. La inversión y la transformación y crecimiento del sistema hospitalario que nos convirtieron de ser un centro hospitalario médico privado, el más importante del país, a ser hoy el centro médico más importante del país, público y privado. Al grado que hoy, en plena pandemia, nuestros hospitales se saturan porque todos los que viven en los estados cercanos y lejanos quieren estar en Nuevo León atendiéndose antes que estar en sus lugares de origen. El Hospital Metropolitano, con 30 años de no darle mantenimiento, los doctores trabajando en una condición muy difícil, las enfermeras, los intendentes, sin clima, sin condiciones inclusive para los propios enfermos, ¿no? Un día le puse una cama ranchera al gobernador, al ingeniero Jaime Rodríguez. Le dije, vamos al hospital. ¿Para qué, doctor? ¿Para qué? Vamos a verlo, te va a gustar. Yo sabía que estaba feísimo, estaba en ruinas. Un buen día me lleva el doctor de la O y la gente hasta me rayó la madre, ¿no? Porque finalmente lo merece el gobernador a veces. Ahí me propuse yo que teníamos que cambiar nuestro plan. Fue, lo vio y pues la gente molesta, le reclamó. Y decidimos dedicarnos mucho al sistema de salud. ¿Qué tan nos dedicamos al sistema de salud que hoy, en plena pandemia, estamos siendo fuertes? Entonces se construyeron los hospitales necesarios en el norte, en el centro, en el sur del estado. Para acercar los servicios de salud a la comunidad, nos dimos a la tarea de construir unidades de especialidades médicas con cirugía ambulatoria. ¿Dónde? En las zonas más vulnerables. Entonces decidimos atacar la periferia, es decir, Escobedo, Pesquería, Juárez, donde construimos unidades médicas especializadas que tienen todos, quirófano, maternidad, equipo quirúrgico, de tal forma que esa comunidad ya no se traslade al centro, al hospital universitario o al hospital metropolitano. Estas unidades son las que van a ser la solución en el futuro. Teníamos un gran reto cuando iniciamos esta administración. Concluir el hospital de Montemorelos. Era un edificio en obra gris que requería una gran inversión. Hoy tenemos en ese municipio, en Montemorelos, un hospital de 90 camas, precioso. No le pide nada a algún hospital privado. Y una vez que ya concluimos el Hospital Metropolitano, Montemorelos, Sabinas Hidalgo, Tierra y Libertad, el Hospital de Juárez, que se nos aparece un enemigo invisible. Un enemigo invisible llamado SARS-CoV-2. Hoy dejamos un gran legado a todo el pueblo de Nuevo León. Un gran legado porque estoy convencido que los servicios de salud en Nuevo León son los más importantes del país. En Nuevo León, gracias a una obra, es así, tangible y muy fuerte, que la historia va a reconocer en el gobierno de Jaime, nos agarró con 8 hospitales nuevos. Y pudimos dar una respuesta no solo estatal, sino regional y nacional a pacientes de COVID. Ahorita estamos renovando totalmente el hospital de Galeana, que estaba muy viejo. Equipamos el hospital de Doctor Arroyo. Construimos un hospital de choque trauma en esa zona porque había muchos accidentes y no había dónde ir. Es por eso que nos dimos a la tarea de instalar
un tomógrafo en el hospital de Dr. Arroyo. Algo grandioso. Yo siempre he dicho que qué ironías de la vida. En una cuadra en la colonia Obispado hay 5 tomógrafos y en todo el sur del estado no existía uno solo. La educación en Nuevo León siempre ha sido un estado líder. Hay extraordinarios maestros. En el nivel básico estamos casi llegando al 100% de cobertura. La recibimos con un 95%, creo que es una buena condición de inicio. Sin embargo, tenemos un déficit muy fuerte en el nivel medio y medio superior. Y entonces nace la idea de las escuelas militarizadas, que creo que son todo un éxito. Focalizamos cada uno de los esfuerzos y un objetivo muy preciso que se logró. Las 11 preparatorias militarizadas, es decir, este nivel medio superior que llega a atender con estas instituciones distribuidas en toda la entidad. La disciplina nos permite que los muchachos no solamente sean más cultos, no solamente sean atletas, sino que sean buenos ciudadanos y buenos mexicanos. Me invitan a construir el primer plantel que ubicamos en San Bernabé. Ese lugar se escogió porque era un lugar donde habitaba mucha gente necesitada y que había que transformar mediante el método más eficaz, que es la educación. Y empezamos a tener una respuesta verdaderamente notable, tanto de los jóvenes como de los padres de familia y de la comunidad en general. Construimos escuelas en las zonas más populares de la metrópoli, como es San Bernabé, García, Juárez, Pesquería, Linares, Montemorelos, Galeana ya se construyó, está construyendo una en Sabinas, San Nicolás tiene también una más en Apodaca, en la zona militar. Una modalidad educativa que visualizó aquellos sectores más desprotegidos, aquellos jóvenes que por falta de recurso económico no podían cubrir una colegiatura. Tenemos una matrícula de 7,500 alumnos, lo cual es un logro importantísimo considerando que somos un organismo enteramente estatal. No tenemos ninguna otra fuente de financiamiento y gracias al apoyo del gobernador hemos podido ofrecer servicio de educación de alta calidad, al que hay que sumar el apoyo de vestuario y alimentación absolutamente gratuito. Nuestros alumnos no tienen que erogar un solo centavo para ingresar o para permanecer en el colegio. Es extraordinario cómo la gente quiere mandar a sus hijos a escuelas que son escuelas de disciplina. Son escuelas en donde el joven entra quizás desconcertado, pero en el camino se convierte en un líder. Son chavos que se les enseña que el servicio a la comunidad es lo más importante, que no es gratis. Aun cuando no se les cobra nada, absolutamente nada, no quiere decir que sea gratis. A mí la palabra gratis me cae gordo. La palabra gratis me enferma. La palabra gratis es perversión. Ese es el principio de estas escuelas militares que para mí creo que es el mejor legado que le vamos a dejar a las nuevas generaciones. Ojalá y se continúen. El primer formato educativo de trabajo a distancia durante la pandemia. Escuela TV y Radio Nuevo León. Un programa para trabajar la práctica educativa a distancia en un reto de salud que implicó hacer modificación en la planeación educativa de presencial a distancia y con mucha disposición, con mucho profesionalismo, con mucho entusiasmo por parte de nuestros maestros, lo hicimos posible. Recordemos que cuando crecemos, nos desarrollamos, contamos con 2 manos, una para ayudarnos y otra para ayudar al otro. El brindar más oportunidades a los jóvenes para que estuvieran en mejores condiciones, tuvieran una preparación más robusta y tuvieran seguridad al egresar de CONALEP en un empleo dentro de la economía formal. Es decir, cambiarles la vida a los jóvenes con más oportunidades, más herramientas y afortunadamente logramos un 89% de colocación. Es decir, la mayor parte de nuestros alumnos que egresan de CONALEP Nuevo León, además de salir con una preparación muy robusta, porque salen con una cantidad de certificaciones nacionales y sobre todo internacionales, los contratan, es un valor agregado. Los contrata el sector productivo, la industria, la empresa, el área de servicio. Y eso es muy importante, le cambia la vida a los alumnos y a sus familias, porque
un alumno que se coloca en el mercado del trabajo, en el mundo laboral, viene ganando más que el jefe de familia de la casa. Y cuando a un hogar se le incrementa en un 100% o más los ingresos, le cambia la vida. Es lo que hace Conalep Nuevo León por los jóvenes. Conalep Nuevo León tiene 17 planteles, 17 campus en 11 municipios, ubicados en 11 municipios del estado de Nuevo León, con una matrícula récord en este año del semestre que inicia en agosto 2021 y que concluye enero 2022, de más de 23,000 alumnos. Conalep Nuevo León es más respetado, más prestigiado, está más reconocido. Y está más reconocido porque los procesos educativos de Conalep Nuevo León son avalados por instituciones externas, instituciones globales con reconocimiento en el mundo como Microsoft, Adobe, Autodesk, Siemens, edX, que es un consorcio académico que agrupa más de 137 universidades en el mundo. Es un consorcio académico fundado por Harvard y por mí. Cuando nace el ICER, hace 27 años, nace de manera tripartita. El Estado, la Federación y las cámaras. La Canaco, la CAINCE, la Coparmex, el sector productivo. Entonces nos pidieron diciendo, oye, nos pueden ayudar brindándose el servicio de capacitación. Entonces brindamos ese servicio de capacitación y certificación también a las empresas. Hemos trabajado con más de 500 empresas por año, aproximadamente, dándoles ese servicio de capacitación. Y todos están muy satisfechos de la formación que les damos a los jóvenes a través de nuestra metodología que le llamamos ABC, Aprendizaje Basado en Competencias. El INSET trabaja en transporte federal, transporte urbano, transporte de taxis, transporte de redes de transporte. Es una de las virtudes que tiene también la institución, la flexibilidad curricular para adaptarse a las necesidades que las empresas nos lo solicitan. El crecimiento fue arriba más de un 10% en comparación del sexenio pasado y también la obtención de recursos, tanto propios como el apoyo. Los apoyos fiscales nos ayudaron muchísimo a salir adelante. Fueron casi 380,000 alumnos egresados de la capacitación y certificación que les apoyamos mucho para que se puedan incorporar al mundo laboral a través de estos cursos, que es importante. Y arriba el 30-40% han encontrado trabajo y los otros se han superado con mejores sueldos, mayores salarios. Ver a alguien que toca la guitarra, que logra aprender a tocar el acordeón. Esa parte emocional hace que la gente sea mucho más poderosa. Toda la infraestructura cultural estaba concentrada en el área metropolitana de Monterrey. Esto es una anomalía. Por un lado tenemos el programa de esferas culturales, que por primera vez nos permitió tener centros culturales fuera del área metropolitana de Monterrey. El día de hoy, por ejemplo, tenemos un centro cultural en Galeana, tenemos otra en García y otra en El Carmel. Entonces esa parte de la cultura, que siempre los alcaldes están restringidos, no tienen con qué hacer todo eso, son municipios muy grandes, pues no cobran impuestos. Entonces construimos una esfera cultural en Galeana, que es regional, donde tenemos maestros de canto, de poesía, de pintura, de cuentacuentos. Y de pronto los ciudadanos llegaban y podemos entrar, hay la oportunidad de cruzar este umbral y eso es muy emocionante, porque en sus expectativas y perspectivas ciudadanas, algunos consideraban que no era posible tener algo de esta naturaleza dentro de sus entornos vitales, ¿no? Diarios. Y ahí mismo está la esfera cultural, está el Centro Regional de Capacitación, está la prepa militarizada, están las instalaciones de la Universidad Tecnológica para que los niños aprendan desde que llegan a la esfera, que pueden tener una oportunidad de capacitarse, de estudiar. Uno de los legados de esta administración es la creación de la Universidad Ciudadana. Es el 100% en línea. Yo creo que fue la necesidad que vio el gobierno en cuestiones de acercar la universidad, lo que es el nivel bachillerato, nivel maestría, nivel licenciatura, a la ciudadanía. Bueno, la diferencia de la Universidad Ciudadana en comparación de una universidad privada, la universidad ofrece gratuitamente el servicio de lo que es bachillerato, licenciatura y maestría para beneficio de los ciudadanos. Cualquier alumno, cualquier ciudadano con cualquier edad puede inscribirse, puede estar desde su casa, en su computadora, sin ningún problema. Los docentes están a 24 horas atendiendo a los alumnos.
Bueno, durante la creación de la Universidad Ciudadana en el 2016, la Universidad Ciudadana empezó con 6,000 alumnos. Actualmente traemos ya el 42% de incremento. Desde el 2016 que fue creada la universidad, estamos hablando de 2,300 personas que han obtenido su certificado en los 3 niveles, que en el nivel de bachillerato, nivel de licenciatura y nivel maestría. De las cosas que recibí de parte del gobernador como encomienda desde el primer día era que le ayudara a los deportistas. Pudimos trabajar mucho en esas dos vertientes, el alto rendimiento y el deporte social. Había un rezago muy grande, por ejemplo, en las escuelas primarias y secundarias estatales. Esas escuelas no contaban con un maestro de educación física, eran más de 800 planteles. Esa fue una inversión muy grande que hizo el señor gobernador de casi 60 millones de pesos en el sexenio y estuvieron cerca de 500 maestros de educación física, todos ellos titulados, haciendo esa labor. La Olimpiada Nacional en Nuevo León tenía 21 años de no ganarla. Jalisco de manera permanente estuvo ganando esta competencia año con año y Nuevo León era el eterno segundo lugar. Este año, justo hace un mes, Nuevo León por fin rompió esa jetatura de Jalisco y fue, la verdad, fantástico. Hace 2 años, en el 2019, también la Paralimpiada, que es un evento similar a la Olimpiada Nacional, hoy que se llama Nacionales CONADE, también se ganó por primera vez. Tenía 16 años de haber nacido ese evento. Ahí participan atletas que tienen algún problema, que están en silla de ruedas, que son síndrome Down, débiles visuales, entre otros. En este sexenio y estos 3 años de manera particular, se invirtieron casi 100 millones de pesos en la preservación de todas las instalaciones deportivas del Centro de Alto Rendimiento. El CAREC está en el Parque Niños Héroes. Tienes una buena pista de atletismo, tienes un buen centro acuático, tienes un buen velódromo, tienes una buena área de raquetas. Nuestro Centro de Alto Rendimiento tiene prácticamente un hotel ahí adentro. La Villa Deportiva es para 400 personas y allí mismo duermen, allí comen, ahí tienen su comedor y tenemos una escuela primaria y secundaria dentro del Centro de Alto Rendimiento. Y el padre de familia está tranquilo porque toda la semana quizás no vea al joven, al niño, pero sabe que está en un lugar seguro, que está comiendo bien, que está entrenando y sobre todo que está estudiando. Así que el niño se levanta, desayuna, va a la escuela, entrena, vuelve a entrenar, cena y descansa dentro del Centro de Alto Rendimiento. Todo esto que les menciono es gracias a esa aportación y esa atención tan especial que se tuvo para los atletas. Ahora sí le ganamos a Jalisco, en todo. Inversión, en incremento en la educación, en porcentaje de productividad, en generación de empleos y también, después de 20 años, en el deporte. Somos campeones nacionales. Después de 20 años. Ahí se lo dejamos para el que sigue, para que conserve el primer lugar en todos estos conceptos. Estamos muy orgullosos de este DIF, un DIF que se convierte en municipalista, un DIF donde cada uno de los municipios nos ayudó a llegar a todos los rincones, que estuvimos conectados, que hubo una relación excelente con todas esas personas, asociaciones civiles y municipios que quisieron ayudar al prójimo. Los niños, niñas y adolescentes hemos visto toda la red de albergues, tanto en el sur para personas que van desde sus ejidos hasta cabecera a estudiar, hasta los albergues de protección a migrantes. Ese es el legado que se deja, un corazón, un gran corazón, un gran centro, albergue de protección, el Centro Monarcas. Es un centro que protege y que evita que el niño llegue a una casa hogar, para que sea un centro de transición temporal y el niño busquemos uno de sus principales derechos, que es vivir a familia. Por eso se trabaja también legalmente con el acogimiento, con la adopción,
inclusión y con todas las herramientas que nos hagan que los niños no estén institucionalizados. También la atención a la discapacidad, donde se le ha invertido mucho. Yo creo que somos el mejor centro a nivel país de atención, de rehabilitación y de integración. Tenemos un centro deportivo de primer nivel para personas con discapacidad, tenemos aparatos robotizados para que ellos puedan cumplir sus terapias y salir adelante. También tenemos el centro como el CRE que está ubicado en Lázaro Cárdenas, aquí en la ciudad de Monterrey. Es muy importante ese centro porque se dotó de tecnología de primer mundo, adecuado para las nuevas generaciones que necesitan una rehabilitación integral. También hemos trabajado mucho en el adulto mayor. El adulto mayor con la construcción de centros para su integración. Todas las casas de cuidado públicas y privadas han sido profesionalizadas de una manera excelente. Gracias a esa profesionalización, hoy podemos decir que pudimos tener una buena reacción ante la adversidad de esta pandemia. Dotamos a los municipios de unidades para que puedan trasladar a las personas con discapacidad a alguna unidad de atención médica. Aparte, ampliamos la ruta 3 de un circuito diferente, ese circuito que es para personas con discapacidad y que los lleva a los principales hospitales de la metrópoli. Desde que asumimos la responsabilidad en esta secretaría, siempre fue muy clara su instrucción, apoyar verdaderamente a gente vulnerable. Entonces, esa empatía que ocupamos llevar a la práctica siempre nos permitió estar muy precisos en qué zonas y qué áreas había gente que requería del auxilio del gobierno, gente que ocupaba un empujoncito para salir adelante. Nos agarramos de la mano con diversas organizaciones, lo recalco, como Cáritas de Monterrey, que trabajamos muy de la mano con ellos y que con esa buena disposición de ambas partes nos ha permitido, con diagnósticos muy precisos del auxilio que nos ha otorgado Aliados Contigo, hemos logrado llevar el beneficio a gente que verdaderamente requiere del apoyo de esta secretaría. Se apoyaron cerca de 2,000 proyectos sociales de organizaciones de la sociedad civil en favor de solamente personas vulnerables. 114% más apoyos y 94% más inversión en contraste con el inicio de la gestión. El gobierno del estado desde 2017 apoyó a la estrategia Hambre Cero, que beneficia a personas en pobreza extrema alimentaria. Al día de hoy, casi 21,000 familias atendidas de 32 municipios, más de 75,000 personas beneficiadas, más de 585,000 apoyos alimenticios entregados. Sería muy importante de no dejar de un lado este legado tan interesante de estar muy cerca de la gente, porque una cosa es que acudan a ventanilla del pabellón ciudadano y otra cosa que vayamos en busca de ellos y les resolvamos temas tan prioritarios como son la salud, la seguridad, la cuestión de la identidad. Es increíble, pero nos encontramos muchísima gente que no tenía identidad, que no tenía acta de nacimiento. Entonces, todo eso lo fuimos resolviendo. Creo que, recalco, es un tema que deben de seguir retomando para poder entonces sí encontrar un equilibrio en la sociedad. La Alianza Real es un ejemplo de cuando se planean las cosas. Es decir, la gente en estado de pobreza marginal, infraestructura. La gente es pobre. No es pobre. La gente le faltan oportunidades. Nuestro gobernador se puso como meta el poder acreditar en esta administración que era posible cambiar lo que ocurría en determinada zona haciendo un plan concertado. Entonces se fueron generando polígonos de crecimiento muy fuertes. Y nosotros no le llamamos polígonos de pobreza,
Son polígonos de transformación, que les tenemos que generar infraestructura. Si tú le pones el primer mundo a tu hijo va a crecer en el primer mundo. Luego su mentalidad se va a transformar. Lo primero que tienes que hacer para curar algo es tener el diagnóstico. El diagnóstico te da prácticamente el 80% de lo que es la solución. Es lo que hicimos en la Alianza Real, por ejemplo, que es un ejemplo en donde no tenían ni agua, ni pavimento, ni luz, ni drenaje, ni escuelas, ni áreas deportivas, ni recreativas. Entonces hicimos todo un diagnóstico completo. Por eso nace la idea del programa de aliados, tanto en San Bernabé, que es un polígono, como la Alianza. Aliados Contigo, la característica es que es un grupo de jóvenes que tienen una formación académica diferente, son multidisciplinarios, con jóvenes de menos de 30 años, profesionistas, y que el encargo de ellos es precisamente eso, diagnosticar qué es lo que está ocurriendo en una zona de alta vulnerabilidad como lo que es Alianza Real. ¿Cómo se desarrollan los chavos si no tienen un área donde sacar toda esa energía? Ahí teníamos una gran cantidad de pandillas. Hoy no existen esos, porque les pusimos toda la infraestructura posible. Se creó lo que es el Plan Estratégico de Transformación Integral, un plan que incluye todas las acciones que deban de realizarse en materia de sustentabilidad, de infraestructura, de movilidad y de medio ambiente principalmente. La gente no creía al principio, la gente siempre es desconfiada de las acciones del gobierno, porque así ha sido una historia, ¿no? Vienen de lugares en donde han tenido abandono total, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, donde las condiciones de pobreza son muy fuertes. Entonces, cuando llegan a vivir acá, pues creen que la autoridad también es igual que la de allá. El gobernador generó un gran grupo de trabajo. Se incluyeron organismos ciudadanos como universidades, como asociaciones, organizaciones civiles. Se integraron a los municipios. Esta zona son 3 municipios principales los que abarca: El Carmen, Escobedo y García. Y empezamos con lo que fue inversión en alumbrado público. Y eso generó un reflejo instantáneo en bajar los índices de inseguridad que teníamos y de violencia. Lo mismo que estés en calles oscuras a que estés con calles iluminadas y pavimentadas y que estés a la vista. Por eso decidí irme yo ahí 10 días seguidos, todos los días de las 7 de la mañana a las 10 de la noche, para que la autoridad estuviera cerca, para que la gente viera que sí se puede limpiar su entorno. La gente empezó a ver que sí estábamos metidos, la gente empezó a colaborar, a participar, y hoy la gente participa. Yo soy del sur del estado, ahí nací, ahí crecí, ahí me formé. Me di cuenta que aun cuando nazco de un entorno, de un proceso social que hace muchos años se llamó elegido, siempre he estado en contra de eso. El gobernador, como nosotros sabemos, es un experto en los temas agropecuarios y sobre todo en el contenido de las necesidades del sur del estado. Y aun cuando son dueños de grandes superficies, no la utilizan como debe ser. No la desarrollan, no la comercializan. Sigue siendo la asamblea la que dice qué se tiene que hacer, y nunca es hacer algo en beneficio de sus nuevas generaciones. Teníamos que buscar algo productivo en el ambiente, primero que nada de cuidado de los recursos, y en el segundo, pues en el mantenimiento de su comercialización y de su forma de que fueran arraigadas. A partir de ahí diseñamos un proceso de continuar, porque sí recibimos un parque agrícola, que es la base de esto. Nosotros los mejoramos, construimos más, recibimos 2 y vamos a terminar con 7, que generan una gran cantidad de empleos, en donde los propios socios que en su momento no tenían nada, hoy son socios que tienen suficientes recursos para mantenerse, mantener a su familia y no depender del gobierno. Campesinos que cuidaban cabras, que ganaban 800 pesos a la semana y andaban en la calle, hoy son empresarios, hoy generan empleos, hoy cada uno de ellos puede generar hasta 3, 4 empleos bien remunerados, que tienen utilidades anuales, aparte de su sueldo, de 400, 500, 600 mil pesos al final del año. Quiere decir entonces que la pobreza está en la mente de las personas. La pobreza está en tu actitud. La pobreza está en tu manera de ver las cosas. Yo estoy orgulloso del Tecnoparque Caprino del Erial, donde la mayoría de los socios son mujeres, donde van a producir la mayor y mejor genética de cabras de este país. Ahí se va a producir
millones de litros de leche que va a inundar el mercado nacional e internacional, en donde la gente es la beneficiaria. El gobierno solamente hace una inversión semilla. La tierra y el agua es de gobierno del Estado a través del fideicomiso del Fidesur. Las inversiones, los invernaderos, el producto, la economía, las integradoras, las asociaciones son 100% de ellas. Hoy ellos son dueños de su trabajo, de su esfuerzo, y el gobierno es dueño de la infraestructura. Y eso permite que esto se continúe. El gobierno no gana. El gobierno solamente puso la inversión de semilla. La gente es la que gana, como debe ser. Tanquecillos, que es un ejido allá en Case, donde grita Tarzan. Tuvimos muchos problemas para convencer a los grillos que han destruido a las comunidades ejidales. Esta comunidad de Tanquecillos se batalló mucho para hacerlo, pero fui persistente, constante y terco. Logré convencer a la comunidad. Hoy les digo yo a los empresarios agropecuarios que hoy tienen compañeros que ya no son ejidatarios, que hay que enseñarlos a ser productores. No debe uno estar forzando a las comunidades a hacer lo que uno quiera. No, hay que darles oportunidad, el talento de la gente es enorme, su arte de producir es enorme. Las inversiones grandes que hicimos en los agroparques, ¿verdad? Hoy tenemos 102 hectáreas techadas para producir tomate. Nos hemos convertido en el centro de producción de tomate más importante del noreste del país. Es decir, la gente lo sabe hacer. Sí, el centro de Monterrey, muchas administraciones han querido potenciarlo. El municipio de Monterrey, como todos los centros, pues creció hacia afuera, ¿no? Hoy está creciendo hacia arriba, pero no es el centro. Es decir, apenas está despegando el tema de irse hacia arriba. Hoy podemos ver partes de la ciudad como primer gran ejercicio de lo que es una calle completa en el distrito TEC, en el centro de la ciudad, que le han cambiado no nada más la visión arquitectónica de nuestra ciudad en esos tramos que siempre estaban invadidas las banquetas. Hoy tenemos más espacio para caminar. Juárez, Morelos, Juan Ignacio Ramón, Zaragoza, Suazua, Doblado, Mina, que son nuestras calles históricas, ¿no?, del centro de Monterrey. Logramos conseguir recursos para rehabilitar y regenerar el centro desde el punto de vista urbano. Banquetas más amplias, más vistosas, más bonitas. Se intervinieron prácticamente 4 kilómetros de vialidades relevantes, como fue Juárez, que su ancho de banquetas creció de 3,5 metros a 8 metros por cada una de las dos banquetas, las dos aceras existentes. Que el ícono del centro de la ciudad, que es el obelisco, pues sea primer mundo, carajo. Igual podemos hablar del corredor de Juan Ignacio Ramón entre Cuauhtémoc y Zaragoza. Regeneramos el centro de la ciudad. Si la gente que vaya al centro de la ciudad y ve esas calles con amplias banquetas, nos las hicimos nosotros. Y bueno, son cosas que se hacen en conjunto. El recurso lo operó y lo ejecutó el Estado, pero con la complacencia, obviamente, del presidente municipal. Otro de los grandes proyectos, sin lugar a duda, es el Lab Nuevo León, un espacio finalmente que estuviera enfocado a las nuevas generaciones. Ahí estamos armando, en el centro, en Palacio de Gobierno, está el laboratorio de tecnología más importante de este país, donde era el Palacio Antiguo. Es un gran taller donde se tiene todas las herramientas para que cualquier persona que tenga talento y que quiera desarrollarlo, pero no tenga los medios, pueda, previo a una evaluación de ese proyecto, poderlo desarrollar. Tienes salas de cómputo de primera línea, tienes áreas de trabajo en talleres con tecnología 3D, por ejemplo. Y es algo que va a partir va a abrir un nuevo campo en el sector cultural, no solamente de Nuevo León, en el país, ¿no? Yo estoy totalmente convencido. La movilidad no es nada más el automóvil, o es al revés, es cambiar en la escala de usuarios de la movilidad, poniendo siempre en la punta al peatón. Y seguimos llenando las calles de la ciudad de carros. Los que critican mucho el transporte público, que son los ricos, los organismos que tienen carros en su casa, que es un contento, dicen, pues hasta que haya un transporte público bonito y agradable, yo dejo de andar en carro. Nunca va a dejar de andar en carros. Hay que resolver el problema de transporte público, claro que hay que resolverlo, pero no es así como se ha hecho siempre, incrementando tarifas y dándole siempre a los empresarios del transporte la riqueza del usuario. No es así.
es que el Estado se haga cargo del transporte público y eso es algo que se debe de hacer, no porque a mí se me ocurra. Eso está en todas las mejores ciudades del mundo. Llegamos a poner orden. Primero que nada, un transporte público que ha sido manejado durante décadas por ciertos empresarios y por sindicatos que tienen secuestrado y han tenido secuestrado el transporte público en el Estado, que históricamente han solucionado todos sus problemas en base a tarifa, pegándole en el bolsillo a los ciudadanos. Nos toca crear desde cero una institución que hoy en día es pues una de las instituciones que cumple con la equidad de género, una institución que se ha caracterizado por su transparencia, estando en los primeros 4 lugares en cuanto a transparencia, una institución que se atrevió por primera vez a manejar el transporte público en el Estado de Nuevo León, algo que nunca se había visto. Hoy le damos servicio a 14 municipios, municipios como Mina, como Abasolo, como Hidalgo, que jamás habían tenido un transporte accesible para venir a la zona metropolitana de Monterrey, con una inversión de cerca de 500 millones de pesos, con 160 autobuses de altas especificaciones que cuentan con Wi-Fi, que cuentan con conectores para sus teléfonos, que son automáticos, con aire acondicionado, con suspensión de aire. Hoy en día eso es algo que es un legado para el pueblo de Nuevo León, que puede presumir que se puede operar el transporte público sin sacrificar el bolsillo de los ciudadanos. Logramos que la gente entendiera, que los transportistas dejaran de pelear y se pusieran del lado del gobierno. Si bien es cierto, ha sido muy difícil para ellos estar durante 8 años sin aumentar la tarifa, pero tenemos y los hemos tratado de enseñar que sí se puede de manera eficiente operar el transporte público. Cuando iniciamos nosotros el periodo de transición, lo que más se vio fue la cuestión de lo que quedaba o lo que había que hacer con la línea 3 para terminarla y la situación en que se encontraba el metro actualmente. Y cuando llegamos al equipamiento, preguntamos sobre los carros, los vagones que había que comprar. Entonces nos dijeron, no, ya están comprados, llegan en octubre. Ah, bueno, perfecto. Ya empezamos a asistir al metro y a preguntarle directamente a la gente, un poquito antes de entrar nosotros ahí, unas semanas antes, tipo la transición. Y nos encontramos con que no existía tal pedido, ¿verdad? Entonces fue la primera sorpresa y ya fuimos con la coordinación de la transición y dice, oye, ¿qué te dijeron de los vagones? Le dijo, nos dice, no, pues en octubre llegan. No pueden llegar en octubre. Dijo, no, sí. Le dije, no pueden llegar porque no se han pedido. Dijo, no, ya están pedidos. Nos dijeron que están, no están pedidos, no se ha dado enganche y si no se hay enganche, pues nadie empieza a hacer absolutamente nada. Empezamos a ver cómo estábamos en mantenimiento. En mantenimiento traíamos también algunos detalles muy importantes que se había dejado de hacer mantenimiento por las causas que sean. En febrero de este año se logró por la puesta en marcha de la línea 3. Analizamos cuántos vagones se requerían, porque nosotros les explicamos que la línea 3 no es hacer un viaducto y poner los carritos encima, es algo bastante más complicado porque va a ser parte de la línea 1 y de la línea 2 y del sistema de vialidad. Cuando empezamos nosotros había 84 vagones y ahorita estamos entregando con 156 vagones, es los que estamos entregando, que no sé, es casi un 70-80% más de vagones. Entonces, el tema de movilidad es un tema, creo que el problema más fuerte que hay que resolver. No tuvimos nosotros la oportunidad de tener los recursos suficientes. Una gran acción que logramos hacer fue la modernización de los sistemas de peaje y telepeaje. Estos sistemas son los que cuantifican y califican los vehículos que pasan por las vías de la REA, mismos que lograron cuantificar que todo vehículo que pasara por REA se pudiera cobrar. Con la modernización de los sistemas y con la inversión en mantenimiento de los mismos, se logró incrementar el tráfico y el ingreso. Logramos incrementar el tráfico en más de 60% y el ingreso en más de 100% en los 6 años. Duplicamos los ingresos con los cuales tomamos las vías operadas por la REA. Con este logro financiero se logró hacer una reestructura en el 2018, misma que nos ayudó a poder tener flujo remanente en la REA para que ésta pudiera invertir en distintos proyectos. El Consejo de la REA, el Consejo de Administración, hizo a bien revivir un proyecto que tenía más de 30 años sin poder haber iniciado en el Estado de Nuevo León. Y era la continuación de la tercera etapa del periférico del área metropolitana. Una vía de 45 kilómetros que inicia en el municipio de Juárez y termina en el municipio de Montemorelos,
con el objetivo de reducir el tráfico en más de 3.500 vehículos diarios. Son vehículos que ya no ingresan por la carretera nacional, ya no llegan a la parte sur de Monterrey y ya no tienen que estarse moviendo dentro de la zona metropolitana. Hoy podemos decir que los 45 kilómetros están a nombre de Red Estatal de Autopistas y que de esos 45, 28 kilómetros han sido construidos, están listos, con obras pluviales, con estructuras, con más de 30 puentes construidos. El avance físico de una obra en proceso, que es la tercera etapa, es del 65%. Hay muchas cosas que tuvimos que enfrentar, pero hay una particularmente importante que es la credibilidad que se tenía del gobierno. Había muy poca credibilidad, siempre a la defensiva, todos estos actores económicos, pensando que los queríamos utilizar para algún fin de nuestro gobierno. Y el mostrarles que lo que buscábamos era la colaboración genuina, escuchar sus ideas, sus necesidades, y que ellos escucharan las nuestras también y que entendieran la postura del gobierno, fue un reto bastante complicado. Supimos vender algo, un gran producto que es Nuevo León. Supimos vender este estado que es increíblemente bueno para los inversionistas. La inversión que llegó en estos 6 años es mucho más cuantiosa que cualquier época anterior. Logramos atraer la mayor inversión histórica que se ha dado en el estado de Nuevo León. Hay mucha gente que viene de fuera del estado de Nuevo León. Nuevo León es muy atractivo. Y viene gente de Oaxaca, de Chiapas, de Veracruz, de Zacatecas, de San Luis Potosí, que en sus estados de origen no encuentran una oportunidad. Y la mayoría de la gente que se viene para acá es la gente joven, que viene a buscar la alternativa que no tiene en su estado, la que quiere avanzar, la que no está de acuerdo con el asistencialismo, que busca un área de oportunidad. Hoy vemos que Nuevo León tiene el mejor salario, el más alto salario promedio del país, que en estos 6 años, en términos reales, descontando inflación, los salarios de Nuevo León crecieron en un 9%, a pesar de la pandemia. En menos de 12 meses recuperamos todos los empleos perdidos y en estos mismos 12 meses la productividad de las empresas, medida como Producto Interno Bruto, superó al que teníamos previo a la pandemia. Y este para mí es el gran legado de Jaime Rodríguez en desarrollo económico. El haber conjuntado a más de 100 expertos de nuestra sociedad para que en 10 diferentes factores que impulsan el desarrollo económico, que impulsan la capacitación de nuestros ciudadanos y el que haya empresas exitosas, trabajaran en conjunto con el gobierno de forma gratuita, pro bono, para seguir mejorando las condiciones del desarrollo económico del Estado. Dejamos un legado muy importante en materia de centros de investigación en el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica, el PIT, como coloquialmente lo conocemos aquí en Nuevo León, con una inversión de más de 8,000 millones de pesos, con 40 centros de investigación públicos y privados, con más de 150,000 metros cuadrados de laboratorios, plantas piloto, facilidades experimentales para la investigación y la innovación, incubadoras para emprendedores de alta tecnología, en nanotecnología, en biotecnología y otras disciplinas, y donde trabajan más de 3,000 científicos y tecnólogos de Nuevo León. Dejamos también un legado importante sobre el número de científicos y tecnólogos que cuenta Nuevo León, que se cifra en una cantidad cercana a los 7,000. Esto nos da un factor de 2.8 por cada 1,000 personas de población económicamente activa. Y si lo comparamos a nivel nacional, pues Nuevo León está 3 veces mejor que el resto de la nación. Otro legado importante es los programas de maestría, doctorado en el extranjero, donde se han dado becas de manera acumulativa por más de 1,000. El gobierno
pone un granito de arena a este enorme trabajo constructivo que es tener una sociedad más justa, más equitativa, más progresista y con mejor futuro para nuestros jóvenes. Te puedo decir que ahora, casi 6 años después, el organismo es un organismo que cuenta con un equipo de colaboradores, más de 300 personas, que profesionalmente están trabajando y operando con mucha eficacia, mucha eficiencia y mucha transparencia la función no solamente de Parque Fundidora. Gracias a su determinación, ahora este organismo administra el Parque Fundidora, Parque La Huasteca, el Zoológico La Pastora y también la Macroplaza. Yo creo que Jaime se atrevió a algo que la historia se lo va a reconocer, a administrar los espacios públicos de manera profesional y no de manera política. Invirtió fuertemente en Parque La Pastora a principios de su administración. Acaba de terminar también lo que es en la Presa de la Boca, el malecón que pues va a servir para mucho comunidad que lo frecuenta. En esta semana recibiremos la plaza gastronómica en el centro de la ciudad, a un lado del Palacio de Gobierno, y todo eso no refleja más que su respeto y el cuidado que él tiene de los espacios públicos. CIMEPROD es el organismo que maneja los residuos sólidos urbanos del Estado de Nuevo León en su gran mayoría. Definitivamente se tenía una administración muy deficiente, ¿sí? Principalmente lo que nosotros empezamos a hacer fue reorganizar toda la administración, bajamos los costos de operación de una manera muy importante al momento de tener adquisiciones hasta un 30 o un 40% más económicas de como se hacía anteriormente, un control estricto de todos nuestros combustibles, que es una de las partes más importantes del gasto. Hoy podemos decir que estamos cumpliendo al 100% con la normatividad en los rellenos que administramos. Esta normatividad nos permitió reducir los tiempos de operación dentro del relleno sanitario. ¿Qué quiere decir esto? Los camiones que de alguna manera recolectan todos los residuos en la ciudad, en vez de estar tardándose hasta 50 minutos en el trayecto dentro del relleno sanitario, hoy se están tardando 18 minutos. Esto quiere decir que pueden ser mucho más eficientes y se mejora el servicio a toda la población, principalmente del área metropolitana. Hoy podemos decir que tenemos la maquinaria, la infraestructura y todo el sistema con el mantenimiento adecuado y con las instalaciones adecuadas. Y lo más importante, que nosotros ahorita dejamos un organismo, en lugar de estarlo como deficitario, que recibía alrededor de 30 millones de pesos, de 20 a 30 millones de pesos anuales, hoy el organismo está entregando dinero de superhabilitario para la tesorería del Estado. Este último año se entregaron 30 millones de pesos de superávit. El gobierno anterior fue muy irresponsable en ese tema. El anterior y el anterior, porque privilegiaron el endeudamiento del Estado. Para todo problema que había en el Estado, solicitaban un financiamiento. Y fue creciendo tanto la deuda que en 12 años, hoy debemos cerca de 80,000 millones de pesos, que es casi todo el presupuesto de un año del Estado. No puedes parar el Estado para pagar la deuda. Hemos hecho las cosas de una forma mucho más ágil y transparente. Nos dejaron un déficit financiero de cerca de 10,000 millones de pesos. Es decir, aparte de lo que debías, teníamos que estar maniobrando para ver cómo le hacíamos y poder tener 10,000 millones de pesos más para sostener la operatividad del gobierno. Pero como soy de rancho, compadre, nací sin nada y me voy a morir sin nada, entendí que el tema no era tanta cantidad de dinero, sino la poca cantidad de dinero que teníamos tenía que alcanzar para muchas cosas. O sea, había que hacer un ajuste al gobierno. Quitamos secretarías, unificamos secretarías. No es bueno crecer la burocracia. No es bueno. Creo que con menos gente funcionaría el gobierno mejor. Todos los secretarios se ajustaron el cinturón. Era un gobierno asfixiado, sin dinero
no hubiera funcionado el sistema financiero del gobierno y Carlos no hubiera podido lograrlo si no le ayudamos todos, ¿no? Incluyendo el gobernador. Y la mejor forma de resolver un tema de finanzas es que el gobernador no tenga la chequera. El hecho de ser independientes, aunque en el arranque y en la lógica de la sociedad es algo muy bien visto, en la lógica operativa es complejo. Le pedí al Consejo apoyo para poder trazar la ruta para la reforma al ISSSTE-León, la reforma a las pensiones. O aquel que usa una tarjeta de crédito, hombre, al cabo en la quincena pago. Y échale, compadre, yo pago las que siguen y yo vamos de viaje y vamos, y al final del día, jodido, pero bien paseado, dice la raza. Bueno, en el gobierno no es así. Legado permanente deberá ser para este gobierno, para todos, el que el ciudadano dependa y necesite menos del gobierno. Los dos anteriores gobiernos se pasearon mucho. Hicieron de la deuda un ejercicio rutinario, es decir, pide prestado. Nosotros no lo hicimos, solamente lo que el Congreso nos aprobó y nos ajustamos a ello. Traíamos un problema fuerte, el sistema pensionario pesa mucho en el presupuesto. Para darte una idea, de 100,000 millones tienes que pagarle al sistema pensionario alrededor de 8,000. Es un numerón. Nos metimos a trabajar en modificar la ley del ISSSTE-León. Y lo que hice fue formar un equipo, ¿no?, donde estuviera Manuel González, secretario de Gobierno, Carlos Garza, yo mismo, en una comisión permanente con los líderes sindicales, con los trabajadores. Contratamos un actuario. Vimos todo, inclusive estuvieron los diputados en pleno, siempre trabajando. Pues nos atrevimos a convencer a los sindicatos, conjuntamente con ellos trabajamos, para poder hacer la reforma que permita que cuando menos los policías, los maestros, los médicos, las enfermeras, la gente del Poder Judicial, del Congreso, que de una u otra forma se jubila, pues tenga una jubilación más digna. Logramos encontrar una manera conciliatoria. Hoy ese sistema pensionario es mucho mejor, la ley es mucho mejor. El Estado asumió el doble de responsabilidad con los trabajadores y los trabajadores también aportaron el doble de su participación, y eso salva al sistema pensionario y le va a dar vida suficiente para que la gente que trabaja en el gobierno y sus familiares no sufran el término de la pensión, porque van a tener una pensión mínima obligada. Liberar los recursos que estaban asfixiando financieramente al gobierno del Estado, dado el sistema de pensiones y jubilaciones tan deteriorado que teníamos, y su reforma darán un respiro de alrededor de 4 o 5 mil millones de pesos dentro de unos 5 años, 6 años. Esta nueva ley es una gran experiencia en donde si no traes pasiones políticas, lo logras. Yo me quité esa pasión hace años. Al ser independiente, me permite hablar con todos los miembros de todos los partidos y de no partidos, sin apasionarme en el tema político, ¿no? Sin decirles todo es para mí, sino órale, vamos todos a empujar, y lo logramos, ¿no? En esta administración se hizo una transformación total de la seguridad social para los trabajadores del Estado que no tiene precedente, ¿no? Nunca se había hecho. Como legados te puedo mencionar uno de ellos, la construcción de la clínica de consulta externa. ISSSTE-León no tenía clínica, en toda su historia no había tenido una clínica, ahora la tiene, en donde se atiende a todos los derechohabientes, en un área de 78 consultorios, farmacia, rayos X, dental, todos los servicios médicos de consulta los tenemos ahí. Ese es un gran legado que se va a dejar en esta administración, y además ya forma parte del patrimonio del instituto esa clínica. Creo que aquí debe haber un reconocimiento fuerte
al Congreso del Estado, a los diputados que trabajaron en esto, a los líderes sindicales, a los propios trabajadores, ¿no? Creo que esa reforma pudimos haberla obviado, pudimos haber dicho no es nuestro tiempo, que le toque a alguien más, pero no actuamos así, actuamos con responsabilidad, apoyados con el Consejo de Nuevo León, que fue un coadyuvante en los análisis, en las gestiones e incluso en algunas de las negociaciones políticas. Se mejoraron mucho las prestaciones para los trabajadores del Estado en esta administración, que nunca se había hecho. Se lograron mayores recursos para el seguro de enfermedades y maternidad de todos los trabajadores del Estado y sus familias. Esta administración recibió el ISSSTENIO con una deuda de 800 millones de pesos, nada más del servicio médico. Y ahorita, a 6 años, esa deuda está pagada y vamos a dejar un instituto con 0 deuda. Entonces, eso es gracias a la disciplina que hubo en el manejo de los recursos. Vamos a dejar un instituto sano, con finanzas sanas y con 0 deuda, ¿no? Cuando nosotros ganamos, llegamos sin compromisos con nadie. Yo escogí mi equipo, un equipo profesional. Había que poner orden en el tema de seguridad. Y lo que hice fue poner primero una mano dura con generales. Luego había que bajarle un poquito. Y puse también a Bernardo González, que también es un excelente gente que le gusta mucho el tema policiaco y el tema de investigación. Luego Aldo, que ha estado haciendo un trabajo importante, y su equipo, ¿no? Y habíamos que controlar el sistema penitenciario, que era el que nos estaba causando y nos puso a parir cuates. Tomarnos de la mano a todos los que nos odian y todos los que nos critican y vamos a generar seguridad entre todos. No me importa que me odies, no me importa que me digas de qué me voy a morir, al cabo como quiera me voy a morir, y vamos de la mano construyendo algo. ¿Por qué? Porque la próxima víctima puede ser tú. El sistema penitenciario estaba de la tostada, increíblemente de la tostada. Ese fue mi mayor reto y creo que fue mi mejor decisión, terminar con el penal del Topo Chico. Es otro legado. Concebidos como escuela del crimen, había que cambiarlo y tener control sobre los centros penitenciarios, en lugar de que los centros penitenciarios fueran el corporativo de los criminales. Es una gran diferencia. Ahí operaban y eran sus oficinas. El penal de Topo Chico por muchos años fue el centro de la delincuencia más fuerte del norte del país. Sin control, con autogobierno. Dime quién que pongas de director se va a enfrentar a 4 o 5 mil gentes que están ahí, delincuentes o no, porque no los voy a juzgar, no soy juez. Pero sin celdas, todas abiertas, un pueblo sin sheriff, ¿no? Pueblo sin comisario, está cabrón, ¿verdad? Entonces, pues había que contratar gente profesional. Lo hicimos, contratamos a Lalo Guerrero. Pues mira, lo primero que se hizo fue hacer un diagnóstico de la situación que prevalecía al interior de los centros. Ya lo sabíamos cuál era, pero había que tener la certeza no solamente de entrar y tomar el control de los centros penitenciarios, sino de lo que se tenía que hacer en materia de infraestructura, de tecnología, de recursos humanos, de recursos financieros que se requerían al interior de los centros. Por eso se levanta este diagnóstico que fue el que nos permitió avanzar de manera considerable estos casi 3 años que hemos estado administrando las prisiones. El penal femenil que no teníamos, hoy tenemos un penal femenil. Era ingrato tener a los hombres y mujeres juntas ahí en el penal de Topo Chico, era un desmadrón. Un segundo operativo importante, voy a decirlo, fundamental lo que se hizo, que fue el sacar a las mujeres de Topo Chico. Yo creo que eso partió verdaderamente, que fue el parteaguas de que iba a haber una verdadera transformación del sistema penitenciario. Hacemos la extracción de las mujeres de Topo Chico. Tenían 20 años queriendo sacar a las mujeres de Topo Chico y no habían podido. Hoy las mujeres que están en el penal, cualquiera que haya sido su causa que estén ahí, están mejor cuidadas, sin que las tengan que agredir o violentar sus derechos. Y está ya certificado internacionalmente. Y así se certificarán el resto de los penales. Ese era nuestro mayor problema. Y podríamos concluir que el 25% de la incidencia delictiva ocasionada en las calles tenía origen en el penal del Topo Chico y en los centros penitenciarios. Tomar la decisión de tumbar un penal y quitarle ese negocio a los capos de la delincuencia no fue nada fácil. No es nada fácil. Tenemos hoy 10 hectáreas
con un penal que existía en el Topo Chico, que hoy va a ser un parque urbano importantísimo para la ciudad. Y se logró cerrar el penal de más triste historia en este país. Sé que fallé y que mi vida tomó el rumbo equivocado. Por la maldad de mi corazón fue secuestrado y que a los míos a un infierno de dolor había arrastrado. Sé que fallé y reconozco mis errores del pasado, pero mi vida no es capítulo cerrado, porque es más fuerte el que ha caído y se levanta que el que nunca ha tropezado. Y de la oscuridad llegó la luz y la esperanza dejó atrás al desconsuelo, que la justicia nunca es razón de duelo y que mi deuda está saldada, puedo empezar de cero. Y de la oscuridad llegó la luz y mi camino ha encontrado un nuevo sendero. Me siento fuerte para levantar el vuelo y hoy que mi deuda está saldada, tengo todo para hacerlo, puedo ser un hombre nuevo. Sé que fallé. Pues los números del secuestro, si hablando de números, son los equivalentes a hace 13, 14 años. Entonces es una situación muy diferente a la que se vivía y la que se vive hoy en esa materia. Llevamos 3 años seguidos en robo a comercio con los mejores índices de los últimos 25 años. El robo a vehículo, que aunque hoy tenemos una pequeña alza, son los mejores números desde que hay estadística, y con el doble de vehículos. Cuando se empezó a medir había 1 millón de vehículos, hoy hay 2.600.000 y tenemos menos. Pero es una labor de todas las instituciones. Creo que tenemos que separar. Una cosa es que haya una responsabilidad estatal en la coordinación, pero cada quien tiene su responsabilidad, los alcaldes, sus policías municipales, el Estado y la Federación. Ahí vamos juntos, y las fiscalías. El estado fuerza de las policías estatales, de cómo se recibió a hoy, tenemos un 25-28% más de estado de fuerza. Nos falta avanzar, desde luego. ¿Por qué? Porque la población está creciendo. Hace 6 años la gente decía que el principal problema era inseguridad, 80% de ellos. Y hoy es el 38%. El mejor recurso de la Protección Civil en Nuevo León es su gente. Todos los hombres y mujeres rescatistas que dan su vida todos los días por los demás. Y en ese objetivo fue el que se trabajó en esta administración, en incrementar la cantidad de rescatistas que trabajan en Protección Civil y en incrementar el sueldo que ellos tenían, que era algo que no se hacía en los últimos 15 años. En el poder tener las herramientas necesarias para poder que Protección Civil haga su tarea diariamente. El instalar un centro de operaciones de emergencias en donde se coordinan todas las emergencias del Estado, en donde se están monitoreando en coordinación con el C5 todas las emergencias que ocurren y que llaman las personas al 911 desde Anáhuac hasta Mier y Noriega y desde Bravo hasta García. Los 51 municipios están siendo monitoreados 24 horas. Este centro de operaciones de emergencia logra coordinar y comunicarse en tiempo real con las 51 direcciones municipales de Protección Civil, con los cuerpos de auxilio y de seguridad para coordinar todas esas acciones. En el estado, una de las circunstancias que han ocurrido últimamente son los incendios forestales en la Sierra Madre, y la intervención de la Fuerza de Tarea y la coordinación que se dio en este incendio fue vital. Más de 15 comunidades fueron evacuadas, muchas obviamente viviendas fueron afectadas en su totalidad, fueron arrasadas por el fuego, pero sin embargo ante la pronta respuesta de evacuación preventiva que se dio,
el saldo fue blanco, no le pasó nada a ninguna persona perdió la vida y obviamente pues el combate al incendio forestal fue clave. Siempre hay ese miedo porque nosotros venimos del desierto, ¿no? Hay todo un tema. El anterior gobierno había decidido traer agua del Pánuco y se generó una gran polémica. Lo que nos llamaba la atención era ese proyecto Monterrey 6, que ya estaba a punto de ejecutarse la obra, ya estaba contratada. Inmediatamente tuvimos que tomar la responsabilidad de cancelar ese proyecto Monterrey 6, puesto que comprometía prácticamente las finanzas del organismo a mucho tiempo. Cuando yo en campaña dije que íbamos a cancelar el contrato para rectificar, pero que la necesidad del agua la sigue teniendo la metrópoli. Y lo hicimos, es decir, cancelamos ese contrato. Batallé mucho para convencer al presidente Peña Nieto, a quienes habían ganado ese contrato. Puse toda mi mano izquierda en esa negociación, me tardé, pero lo logramos. Porque al final del día, aunque era una obra en Nuevo León, implicaba a otros estados porque esa obra pasaba por Veracruz, Tamaulipas, y no nada más eso, porque un ente federal que es la Conagua es quien traía el proyecto. Y nosotros determinamos que con la cuarta parte o prácticamente con la mitad de lo que costaba el Monterrey 6, podríamos hacer una primera etapa para traer la misma agua que iba a traer Monterrey 6 en aquel momento, obviamente sin comprometer las finanzas del organismo ni las finanzas del Estado. Y convocamos a los expertos en el agua. Todos los gobernadores somos expertos en muchas cosas. Pues tenemos que tener la visión abierta para convocar a los que saben, que fue lo que hicimos en este gobierno. En este tema, en el tema de seguridad, en el tema de la pandemia, en el tema de educación, en el tema de infraestructura, no hay en mi gobierno un político manejando los temas especiales. Había que tener un político en la Secretaría de Gobierno, pero en el resto de las áreas, un médico fregón, un ingeniero fregón, un experto en agua y drenaje, un experto en carreteras, un experto en educación. O sea, eso es como se puede tener una visión amplia. Trayendo a los expertos y trayendo a los que saben. Y sobre esa base decidimos. Un proyecto mucho más eficiente, mucho más barato. Esta parte del agua, convocado yo al Fondo Metropolitano del Agua, ahí ayudó mucho Penio Clarion, a quien debo reconocerle su liderazgo en ese momento. Ayudó bastante a que todas esas opiniones encontradas se fueran conciliando y se decide que la mejor opción en ese momento era construir la presa Libertad, almacenar el agua que llueve. Eso nos iba a costar 5,000 millones y no 60,000. La presa es un referente no nada más en lo que se está haciendo per se, es decir, en la obra, sino en el proceso de decisión. 5,000 millones la presa, que ahí está licitándose. Logramos convencer al gobierno federal de 2,500, nosotros ponemos 2,500 y todo el mundo cree que ya tenemos la lana así en chequera. No, o sea, son ciclos. Se terminará de construir en 2023, creo, pero ya estamos construyendo la cortina, ya se licitaron el resto de cosas, entonces está ya el proceso todo. Pero eso le va a dar agua a Monterrey, pero también estos expertos dijeron que el centro de la ciudad tiene agua y ya se equiparon los pozos del centro de la ciudad, estamos conectando las tuberías y vamos a tener otro tanto de agua. La presa es un legado importante, la presa Libertad es parte del plan hídrico. Entonces el tema del agua sí es un problema, pero no es una crisis. Tenemos agua suficiente para crecer, obviamente con medida y cuidándola, no desperdiciándola. Es la guía y es el camino tendido y planchado para que las siguientes administraciones continúen con esa tarea, ¿no? La muerte perdona todo, dice el dicho. No tiene uno que pedir perdón por los errores cometidos. Tienes que no volverlos a cometer. Hay que pedir disculpas a quien le hayas agredido, a quien le hayas hecho un daño. Discúlpame. Entonces no me arrepiento. No, lo volvería a hacer. No quiere decir que soy perfecto. Y hay voces que dicen que los independientes se desgastaron. Imagínate, si el PRI, hijo de la chingada, tiene 100 años. 100 años, cabrón. O el PAN, hoy Morena, cabrón. Y un solo peladillo, el Bronco, los trae preocupados, cabrón. Imagínate eso. Quiere decir entonces que avanzamos, ¿no? Yo seguiré insistiendo que no se necesita un partido para gobernar. Y ahí están las pruebas, ahí están los resultados. Estamos entregando un gobierno
más eficiente financieramente. Un gobierno que tiene una infraestructura educativa superior al resto del país, más transparente, porque estamos calificados así. Los verdaderos independientes siguen en la lucha. Yo soy por ello. Solo no hubiera podido lograr nada. Pero yo generé la emoción y recibí el apoyo, el aprecio y la generosidad de mucha gente. A ellos les estaré eternamente agradecido porque era una gran oportunidad de gobernar el estado más poderoso de este país.